Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que continuamos nuestros estudios. La mayoría de ustedes pues ya hemos reiniciado, otros van a reiniciar hoy. Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a estudiar acostumbrado primero algo de terminología y filosofía Rosacruz, y después pasaremos al estudio de la revelación de San Juan, que es el estudio del Apocalipsis. Los instructores dejaron una enseñanza muy valiosa con respecto de cómo adelantar en el sendero de la conquista de la realización espiritual. Cada vez que vayamos a hacer algo, que estemos pensando algo, que imaginemos algo, que vayamos a decir algo, en ese momento debemos introvertirnos y decirnos a nosotros mismos: esto que yo voy a decir, esto que yo estoy pensando, esto que yo estoy haciendo, lo haría, lo pensaría, lo diría un gran ser, lo diría por ejemplo el Señor Jesús. Si en algún momento nos damos cuenta que nuestras imágenes, pensamientos, palabras, actos no están de acuerdo en ese armonioso sendero espiritual, y que un maestro no se atrevería a decir, pensar o hacer aquello que en ese momento nosotros estamos prestos a hacer, entonces estamos transitando un mal camino. Debemos detenernos si no queremos generar karma negativo, que como consecuencia trae tristeza y dolor. Queremos seguir transitando el sendero del dolor, que es debido a nuestro egoísmo, de nuestra inconsciencia, o queremos transitar el sendero del amor, que es altruismo, felicidad, bondad, espiritualidad. No estamos en este mundo físico ni para sufrir ni para gozar. Vinimos a este mundo tridimensional a adquirir experiencia, sin importar los miles de millones de años que demore ese tránsito, que al fin de cuentas como tránsito es un instante en la vida universal, siendo nuestro cuerpo y este mundo físico el taller de la divinidad. El cuerpo físico es la resistencia para que en este mundo tridimensional podamos adquirir experiencia, sensibilidad y conciencia para trascender, para elevarnos, para conquistar los más elevados estratos de la evolución. El Señor Jesús, ego de una evolución incalculable, dijo: cosas que yo hago, las haréis vosotros, y cosas más grandes haréis. Estaba diciendo el Señor Jesús que todo lo que ellos, los grandes seres, han hecho, nosotros lo llegaremos a hacer. Y si alguna persona se atreve a decir lo contrario, probablemente es una persona cobarde, falsa, que no está transitando el sendero de la realización, de lo cósmico, de lo divino. Si no existieran las divinas leyes de evolución, que es perfeccionamiento progresivo, esa evolución que se manifiesta a través de las reencarnaciones sucesivas, ley de reencarnación, y esa evolución y reencarnación que se manifiestan a través de la ley de causa y efecto, karma, cada uno cosechando lo que ha sembrado y aprovechando la epigénesis, que es construir algo nuevo, teniendo como base lo que ya tenemos. Si no es posible lograr esa trascendencia, ese perfeccionamiento que debemos tener, ¿para qué sirven las escuelas iniciáticas? ¿Para qué el conocimiento esotérico? ¿Para qué las enseñanzas de los grandes seres si realmente no nos van a llevar a ningún destino? Pero tenemos confianza. Quien trabaja internamente, quien medita, quien discierne, quien se concentra, quien actualiza conciencia, quien aduce amor, se da cuenta de que eso es una realidad. Se da cuenta de que las enseñanzas son perfectamente válidas y positivas, y a partir de ese momento continúa trabajando con más ahínco
con más decisión y con mayor voluntad. De esas grandes leyes de la vida, la ley de evolución está en relación con el ser humano, cúspide de la conciencia. El ser humano tiene la posibilidad de desarrollar conciencia, voluntad, amor, imaginación creadora. La voluntad es absolutamente indispensable en la evolución. Tengamos voluntad para caminar hacia la puerta. Tenemos voluntad para levantarnos en la mañana para cumplir nuestras actividades diarias. Para todo se requiere voluntad. El ser humano que no cultive la voluntad será un mequetrefe en la evolución. No logrará absolutamente nada. Se dejará llevar por la fuerza del karma, generalmente negativo, ocasionándole tristeza y dolor. Pero a través de la tristeza y del dolor aprenderá las lecciones del perfeccionamiento. Nuestros más grandes maestros son el amor y el dolor. Quien no quiere transitar el sendero del amor, que es el sendero de la conciencia, que es el sendero de la actividad permanente, volitiva, de altruismo, tendrá que transitar el sendero del dolor. Porque si nos atenemos a las leyes de la vida, únicamente nos dejamos llevar por la emoción, la emotividad, el instinto, las pasiones, la negatividad, la mente racional que nos impide elevarnos hacia las regiones del espíritu. Ese es el sendero del dolor. El venerable maestro es el dolor. Y miremos por qué. Estoy leyendo una conferencia que ofrecí en la sede de la Sociedad Teosófica hace unos 20 años en Bogotá. El Señor Jesús, con esa sabiduría extraordinaria, dijo: los prefiero calientes o fríos, mas no tibios, porque a estos los arrojaré de mi boca. El que está transitando el sendero del dolor, el sendero del negativismo, de la destrucción, de los abusos, la ley de causa y efecto, la ley más justa y perfecta que el Logos pudo habernos entregado, hará que a través de los sufrimientos, de las enfermedades, de la pobreza, de la miseria, al no poder satisfacer ni seguir senderos oscuros, entonces nos tocará enderezar nuestra vida y seguir el sendero de la luz, del ennoblecimiento y el perfeccionamiento. Por eso es maravilloso el maestro del amor, del dolor. Para aquella cantidad de personas que están cometiendo tantos yerros y que uno horrorizado piensa en ellos, no debemos estar horrorizados. Uno dice, estos hermanos por inconsciencia, por falta de evolución están cometiendo esos yerros. Pero probablemente este maestro del dolor los encauzará y los elevará rápidamente. Hay personas que dicen que todo santo tuvo su pasado y en la tradición nos enseñan que los santos y las santas tuvieron un pasado tormentoso, pero de pronto sintieron el llamado a la vida interna. El sufrimiento les llamó a introvertirse, quizás al seguir la vida religiosa, monástica, espiritual, y se convirtieron en seres importantes. Por lo menos desde el punto de vista de la estima parcial que en ese momento la evolución les estaba mostrando. El que sigue el sendero del amor, maravilloso. Qué bueno aprender en cabeza ajena, porque así no sufrimos tanto. Pero ¿quién aprende en cabeza ajena? A uno le dicen, si usted no coge bien el martillo y la puntilla se voltea, eso es muy doloroso. Como teoría está muy bien, pero como práctica, duro que es un golpe en el dedo. Entonces se ha lacerado, primero la sensibilidad fisiológica, y esta, afectando la sensibilidad interna, iluminará la conciencia, y ya no volveremos a golpearnos el dedo la próxima vez que vayamos a golpear un clavo. Es el poder del maestro del dolor. Asimismo,
es el dolor moral. Cuando hemos cometido errores y estos errores nos producen sufrimiento, penas, desengaños, desilusiones, tristeza. Esos dolores morales son terribles y la depresión consiguiente es espantosa. Pero se aprende del dolor. La sensibilidad se ve profundamente afectada y la sensibilidad ilumina la conciencia. El Hijo, el Cristo, ilumina al Padre. Entonces, probablemente no se volverá a cometer ese error, esa imprudencia, ese improperio que llevó a ese sufrimiento moral. Vimos en el siglo pasado 3 ejemplos de lo que es la bondad. La Madre Teresa de Calcuta, en 1948, al observar en los padecimientos del hambre, las enfermedades, la miseria de la gente más humilde de Calcuta, pidió permiso para retirarse de la congregación a la que pertenecía, para dedicarse a servir a los más necesitados. Fue una lucha intensa, pero por fin lo logró. Años después, fundó su casa de sanación para estas personas a quienes recogía con cariño, con bondad. Las llevaba a esa casa, les lavaba sus llagas, los curaba, les daba alimento, hasta que pudieran estar en la capacidad de valerse nuevamente por sí mismos. Eso es bondad. Ese es el magnetismo valioso de esta persona. Por donde llegaba en cualquier parte del mundo, todos los presidentes y los reyes salían a saludarle, a rendirle el honor adecuado a aquella persona que se había entregado a los más necesitados. Mahatma Gandhi, una persona que, viendo las miserias de su pueblo de la India, debido a la opresión que ejercía el Imperio Británico sobre ese pueblo, decidió que ya era hora de ser libres. Porque el ser humano es libre y porque así la divinidad nos entregó al mundo. Entonces él, vestido solamente con un taparrabos, como el más humilde de los humildes, o como los llamados en la India intocables, es decir, los de la más baja clase social, les dijo así a los hindúes: hermanos y hermanas, no es con armas como vamos a pedirle a Inglaterra que nos deje libres para que podamos vivir nuestro destino. Es a través de la no violencia. Y a través de la no violencia logró darle dignidad y libertad a ese pueblo. Le dieron el nombre de Mahatma, que solamente se le otorga ese nombre en la India a los más elevados seres. Mahatma significa gran alma, Maha, grande, Atma, alma, gran alma. ¿Quiénes son los que tienen una gran alma? Los que tienen evolución espiritual. En Europa, un médico, Albert Schweitzer, era músico, matemático, físico, filósofo, más de médico. Había escrito una gran cantidad de obras de importancia, ofrecía conciertos en los sitios más elegantes de Europa. Cualquier día sintió el llamado espiritual, sintió ese dolor moral por el sufrimiento de sus congéneres. Se fue al África. Nadie volvió a saber del doctor Schweitzer en Europa. Años después, otras personas de alcurnia europea lo encontraron en África, en medio de los pueblos de los nativos, ayudándoles, enseñándoles a leer y a escribir, curándoles sus enfermedades, atendiéndoles sus miserias. Y estas personas, Dr. Schweitzer, Mahatma Gandhi, incluso la Madre Teresa, no importa que ya fallecieron, aún se sigue hablando de ellos. ¿Por qué? Porque cultivaron la bondad, que cultivaron el amor, el altruismo, el servicio desinteresado hacia el prójimo. Han pasado más de 2000 años y se sigue hablando del Señor Jesús, que cultivó la sensibilidad, la bondad, el amor. En cambio, no importa qué mentalidades científicas, intelectuales, literarias hayan surgido en el último siglo, por ejemplo.
salvo Einstein, Stephen Hawking. No se acuerda uno de todas esas lumbreras científicas o intelectuales o literarias o políticas. ¿Por qué el Señor Jesús, después de 2000 años y a pesar de todas las barbaridades que probablemente se hayan hecho, desafortunadamente en honor de su nombre, se siga recordando con cariño al Señor Jesús? Debido a que era un alma grande, a la bondad de su vida, al sendero de la sensibilidad que estos grandes seres vinieron a mostrarle al mundo. Debemos diferenciar muy bien la vana personalidad de la divina individualidad. La individualidad del ternario superior, nuestro espíritu, como conciencia, sensibilidad e imaginación, como espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. La personalidad, nuestra cruz, nuestro cuaternario inferior, la mente, la emoción, el instinto y la materia, el cuerpo físico. Ese cuaternario es lo que estamos trabajando en la evolución actualmente. Es lo que se llama la personalidad, palabra del griego que significa máscara. Es la máscara con la cual nos presentamos al mundo tratando de aparentar que somos grandes, que somos sabios, que somos poderosos, que somos ricos, que somos inteligentes. Esa personalidad es en lo que vibra la humanidad todavía en esta etapa actual de la evolución. Pero estamos llamados a trabajar más, mucho más allá, a trabajar en el mundo de la imaginación, de la sensibilidad y de la conciencia. Es el mundo de la divina individualidad, el real ser, el sendero que están transitando muy pocos seres. Los artistas. Su grandeza se debe a que han logrado comulgar en su propia naturaleza la imaginación y la sensibilidad. Imaginan aquello que aún no existe. Lo amalgaman con el sentido espiritual de belleza interior que tienen y lo entregan al mundo como una gran obra musical, como una extraordinaria pintura o escultura. Esa es la trascendencia del ser humano que se está esforzando. Quien está trabajando en el mundo del amor es un artista natural. Quien está trabajando en el sendero del dolor jamás podrá transitar el sendero del arte. El arte, la poesía, todo tiene que ver con el cultivo del alma. El alma, palabra en latín animus, alma, la energía que nos anima, que nos impulsa constantemente en un sentido o en otro. De manera que podemos hablar del alma como un gigantesco estrato en el que tiene como base el cuerpo denso y como cima el espíritu, el centro de conciencia. Como expresaba Krumheller, espíritu somos, cuerpo tenemos, pero nos falta cultivar el mediador, el alma. El alma es esa interrelación que existe entre la sensibilidad, la imaginación, la mente, la emoción y la vitalidad. Son 5 grandes estratos. La base es el cuerpo denso. La cima, el centro de conciencia, el espíritu. Y el mediador, el alma, el cuerpo vital que se manifiesta como instinto. El cuerpo emocional se manifiesta impulsándonos a la acción fecunda. El cuerpo mental con su racionalismo tan importante como lógica en este mundo tridimensional. La imaginación como poder creador y la divina sensibilidad son los estratos del alma. El espíritu guía, el cuerpo soporta. Miremos en los estratos del alma en dónde estamos. Únicamente nos acicatea el instinto genitor. Somos altamente emotivos, emocionales, pasionales, irascibles. Somos extremadamente racionales y ese racionalismo nos impide vislumbrar la verdad. Estamos ya empezando a cultivar la imaginación como poder creador y entregarle al mundo aquello que aún no existe. Estamos cultivando la divina sensibilidad que es bondad, altruismo, servicio desinteresado, cariño, amor. Podemos saber exactamente cuál es nuestro nivel de evolución.
Qué trascendente es el alma. Es el símbolo de la rosa en la cruz. Es la conquista del alma unida a la conciencia, que es la finalidad de la evolución. Senso, conciencia, alma y ego. Ego, conciencia, espíritu. Y el alma, senciencia, sensibilidad. Este esquema evolutivo que hemos trazado en esta tarde es para invitarnos a meditar, a pensar en estas situaciones, a saber que tenemos como herencia divina la posibilidad de lograr lo que otros han logrado, pero tenemos que liberarnos definitivamente de las cadenas del dogma que impide que podamos ser libres en el campo de la conciencia. Tenemos que estar seguros que podemos y debemos trascender nuestras humanas limitaciones. Debemos transmutar lo inferior en lo superior, en lo divino. Debemos cambiar el instinto psicosexual, si es eso lo que nos afecta en algún momento de nuestra vida, transformarlo en divina esencia de amor, de sensibilidad, transmutando el instinto en sentido estético. Tenemos la emoción y la mente racional, que debe nutrir finalmente a la conciencia, que es la que debe guiar esos aspectos que nos llevan a cometer yerros con su secuencialidad del dolor. Pero el dolor hace que la conciencia vaya diferenciándose y vaya creciendo en nosotros. La finalidad de la evolución es la senso-conciencia. Para eso tenemos 7 grandes resonadores de energía, más el fuego de la vida. El poder entregado por el Logos, la divinidad, encarnado en nosotros en la base de la espina dorsal. Y allí viene el mito trascendente de la escala de Jacob. Narra la Biblia que Jacob se entrega al sueño. Coloca su cabeza en una roca, en una piedra, y observa en sus sueños una escalera, y por ella suben y bajan todas las especies hasta llegar a la divinidad. Y esa escalera, que en Jesús son sus simbólicos 33 años, y son 33 las vértebras de nuestra espina dorsal, la escalera de Jacob. Cuando Jacob despierta, dice: esta no puede ser más que la casa de Dios. Y se lleva la piedrita con él. Nosotros todos tenemos esa piedra durmiendo, latente. Tenemos la casa de Dios con nosotros permanentemente. Somos, como cabalísticamente se enseña en el tarot, como el loco del tarot. Llevamos colgando una vara, de una vara a una bolsa. Se sugiere que en esa bolsa están los más extraordinarios tesoros, las más extraordinarias riquezas, poderes y logros. Pero ese pobre, loco, ignorante, no conoce la razón de qué es lo que lleva allí. De una vara pende esa bolsa, y en esa bolsa están los tesoros. ¿Sí? De la zona hormonal, de las gónadas, testículos en los varones, ovarios en las damas. Allí están las más grandes riquezas, poderes y logros. Pero ese pobre no conoce la razón de qué es lo que lleva allí. Va a dar un paso y no se da cuenta que va a caer al abismo. Estamos hablando del loco del tarot. En ese abismo lo esperan animales para devorarlo, pero no ha caído aún. Y en tanto un perro muerde a su talón. Claro. Por donde va el ser humano inconsciente como un loco. Los animales le muerden los talones. Los animales, el instinto, la lujuria. Anda por el mundo como idiota, aletargado, sonámbulo. Así andamos por el mundo tristemente. No se sabe que cargamos dentro de nosotros el poder. Tenemos el más grande tesoro. Aprovechemos ese gran tesoro para lograr con él todo lo que queramos a través de los 7 grandes resonadores de energía, llamados los chakras, o los orientales, llamados las rosas de los rosacruces. 7 grandes centros principales, aunque existan otros centros secundarios.
Entre estos 7 resonadores electromagnéticos o chakras, tenemos el básico en relación con la zona coxígea y se abre en la zona del perineo. El siguiente resonador o chakra o rosa cruz, se encuentra en la esfera generadora, zona suprapúbica, dependiendo del sacro plexo, de la zona sacra. El siguiente está en la zona umbilical, otro en el corazón, luego en la zona de la laringe, en la base del cuello, otro en la frente, justo en el entrecejo, y otro en la zona del vértex de nuestra cabeza. 7 grandes modos de la energía, dependiendo del logos, que es septenario en todas sus manifestaciones. Esos modos de energía son venidos de la divinidad. Es la energía que, venido de lo macrocósmico, hace posible en nosotros lo microcósmico la encarnación y la adquisición relativa de la diferenciación de conciencia. Pero en esa elevación, en ese proceso, debemos retornar esa energía que de lo cósmico llegó a lo microcósmico, al sacro plexo, y que se encierra misteriosamente en la esfera sacrocoxígea. Expresan los orientales de esa energía que se encuentra allí en la zona sacrocoxígea, enrollada en 3 espiras y media, en un triángulo de fuego, en donde subyace ese ingente poder. Los llaman Kundalini, los llaman Shakti, los llaman la Divina Madre, la Sagrada Diosa. Los Rosacruces les llaman el fuego secreto, viviente y filosofal. Es la energía prodigiosa que nos ha entregado la divinidad, el Logos. Esa energía prodigiosa, al despertar, va ascendiendo de centro en centro. Esa energía también se divide en un cuaternario y en un ternario. Ese cuaternario tiene su base en los 4 resonadores básicos: coxígeo, el sexual, el umbilical y el del corazón. Ahí tenemos el cuaternario inferior, la base del despertar de esa energía. Y luego tenemos el ternario superior, que los expresa Maskinder como luz divina, vida anímica y poder. Luz anímica, vida anímica y poder anímico, relacionados con los chakras coronario, frontal y laringe. Enseña la filosofía Rosacruz que primero tenemos que buscar despertar con esa energía los chakras del corazón hacia arriba. Despertar los divinos capullos de rosa, esas divinas lámparas simbólicas del Apocalipsis, o los chakras de los orientales. Se logra a través del alentar místicamente, de la palabra espiritualizada, dejando de hablar tonterías, bajezas y ordinariez, dejando la crítica destructiva que no le hace bien a nadie, dejando los chismes perversos que destruyen a quien está hablando, destruyen a quien está hablando de esos chismes. Hay una obra pequeñísima en tamaño, pero gigantesca en contenido, a los pies del maestro. Enseñanzas del adepto KH a su discípulo Alcione. En esa obra expresa: jamás hablemos mal de nadie, ni de frente ni a sus espaldas. Y aunque sea verdad lo que se está diciendo, es más bondadoso callar. Y si no es verdad, nos estamos haciendo un daño muy grande hablando cosas negativas que ni nos competen ni tampoco las hemos comprobado. Son enseñanzas maravillosas las de esta pequeña obra, que ojalá se las compartan a los pies del maestro, de Alcione o J. Krishnamurti. Son enseñanzas maravillosas. La vida espiritual es sencilla. Si la vida espiritual fuera que pararnos de cabeza, y esto con respeto de aquellas personas que aman la yoga,
que es relativamente saludable. Pero si pararnos de cabeza nos pudiera proporcionar la iluminación espiritual, la divinidad sería caprichosa. Si para llegar a la iluminación tuviéramos que pararnos de cabeza, si para llegar a la iluminación espiritual tuviéramos que comer exclusivamente verduras, si para llegar a la iluminación espiritual tuviéramos que hacer extrañas formas de respiración, la divinidad no sería tan sabia. El sendero de lo espiritual es el sendero de lo natural. Cambiemos de tema para no aburrirlos demasiado con estas cosas. Continuamos ahora estudiando la revelación de San Juan, es decir, la exégesis del Apocalipsis. Capítulo 8, el séptimo sello. Recuerden, esta es una obra que transcribieron las hermanas de la escuela. Se ofrecieron como clases a los estudiantes durante un año o 2 años, y luego se han compilado y se han publicado para que ustedes puedan aprovechar el conocimiento. El séptimo sello. Recuerden, tengan a su mano el Apocalipsis para que vayan siguiendo la lectura. Tengan a mano el diagrama del árbol cabalístico de la vida, los Chaim, Sefirot. Tengan a su mano las cartas, las letras del alfabeto hebreo, porque todo esto lo necesitamos en nuestro estudio. Tengan a mano su cuaderno de apuntes para que tomen sus apuntes. Son consejos que les ofrecemos. Hasta ahora hemos analizado el Apocalipsis como la progresiva evolución de la humanidad como colectividad y del ser humano como individualidad, además del despertar que la humanidad habrá de tener en el proceso iniciático hasta llegar a la iniciación, cuando el séptimo sello, la conciencia, la glándula pineal, relacionada con el Sahasrara Chakra, entre en plena actividad. Pero llegado el momento, la humanidad que no haya logrado trascender hasta ese punto tendrá serios inconvenientes. Es a lo que se refiere el Apocalipsis de ahora en adelante al realizar el análisis correspondiente con los posteriores periodos de evolución planetaria, en este caso de la Tierra y de la humanidad. Por una visión profética de la jerarquía blanca hacia el futuro, se sabe que de las miríadas de espíritus virginales en evolución, 60.000 millones de espíritus evolucionando, habrá una tercera parte que no pasará al siguiente ciclo, es decir, unos 20.000 millones no pasará al siguiente ciclo, cuando el periodo terrestre marque su final. Estos 20.000 millones, esta tercera parte de esa oleada de vida humana que se quede rezagada, le tocará continuar con otras humanidades posteriores en miles de millones de años. El tiempo no importa, porque para eso tenemos la eternidad para evolucionar. Entonces, estos rezagados deberán trascender con otra humanidad en un nuevo periodo de evolución posterior. Solamente las 2/3 partes de la humanidad, es decir, los 40.000 millones de esta oleada de vida, habrán logrado trascender. Estamos hablando de centenares o miles de millones de años en el futuro. Habrán logrado trascender, espiritualizarse, llegar a la tan anhelada iniciación, tomando contacto con su ser interno, con su espíritu. Pero una tercera parte de la humanidad quedará rezagada. Es esa tercera parte a la que ahora va a hacer referencia el texto del Apocalipsis correspondiente al séptimo sello. Una vez las energías del Espeirema, el Paracleto, fuego secreto, Kundalini, una vez las energías del Espeirema se hayan elevado de centro en centro, chakra en chakra, llegando hasta el chakra frontal, la naturaleza interna del ser se habrá de preparar para la eclosión de esas energías en el séptimo sello, el chakra coronario. Una vez suceda, se unificarán los 3 corrientes de energía
espinal y paraespinal, Sushumna la espinal, Ida y Pingala las paraespinales, laterales. Lo que nos recuerda el símbolo bíblico, cuando Moisés al presentarse ante el faraón, los dos sacerdotes presentes lanzan sus varas que se convierten en sendas serpientes. Pero Moisés lanza su callado y este se convierte en una serpiente mayor que las devora. Es lo que ocurrirá cuando se unifiquen esos tres aspectos de la energía del Logos en nosotros y se conviertan en un solo poder. En ese momento llegará una nueva reactivación de cada uno de los chakras o iglesias del Apocalipsis. Y aquellos que estén preparados podrán pasar a un nuevo ciclo, a un nuevo periodo evolutivo. Los demás quedarán rezagados, trascendiendo las experiencias no superadas en el periodo anterior. El hecho de que una persona, cualquiera, se quede en una experiencia determinada implica que esa es su línea débil en la evolución. Por eso, con inteligencia, con conciencia, con voluntad, debemos analizarnos para comprender cuál es el eslabón débil de nuestra cadena. No tanto orgánica, porque son secuencias kármicas, pero sí en el campo interno, en el campo emocional, en el campo moral, en el campo de la conciencia. Al analizarlo, sabremos en qué estamos estancados. ¿Cuál es nuestra debilidad? Y si nos esforzamos conscientemente por trascenderla, no nos quedaremos entre esa tercera parte que habrá de ser destruida, comillas, como dice el Apocalipsis, como simbólicamente expresa. Los señores del karma no van a destruir a nadie. Somos nosotros los que con nuestros actos, palabras, pensamientos e imágenes nos habremos de someter a tremendos suplicios, comillas, tremendos suplicios, que no lo son, sino que son el deseo de la liberación, el deseo de salir de un planeta en desintegración, por supuesto en un remoto futuro, millones y millones de años, en donde la vida física no va a poder continuar. Y como dice el texto bíblico, aquellos habitantes preferirán 1000 veces morir, mas la muerte no les habrá de llegar. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 8, primer versículo. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Cuando las energías Ida, Pingala y Sushumna toman contacto con el chakra frontal, la corriente de energía que está haciendo vibrar el centro pituitario, hipófisis, trata de alcanzar el centro pineal. Ese es el silencio con el que todo estudiante debe llegar a tomar contacto en sus meditaciones. Se dará cuenta que si no llega en meditación al gran silencio, que está en relación con el mundo del pensamiento abstracto, una vez la energía del espeirema ha entrado en actividad, pondrá en actividad la glándula pineal, que es el centro que le ha de convertir en un ser ultravidente, sabio, consciente, mago y pleno de voluntad para el bien. Un momento, por favor. Los iniciados griegos analizaban al ser humano evolucionando en tres mundos: el conscientivo, el moral y el físico. Esos tres mundos simbólicamente los llamaban cielo, al conscientivo, tierra, al moral, e infierno, al físico. Tres planos de manifestación, de emanación y de actividad que los podemos relacionar perfectamente con la división de nuestro cuerpo. El cielo con la cabeza, donde está el centro de la conciencia. La parte torácica, tórax con tierra, en relación con lo anímico, con lo moral.
Y la parte abdominal con el infierno, que se relaciona con lo más denso de nuestra evolución, entonces cielo, tierra e infierno. Lo inferior está influido directamente por la personalidad, la emoción y el instinto. Tenemos, por lo tanto, de los 7 centros principales o iglesias o chakras, 3 localizados en el mundo inferior, 3 iglesias inferiores, coxigio, sexual y umbilical. 3 en el mundo superior, coronario, frontal y laríngeo. Y 1 en el mundo medio, el punto equilibrante, el punto de armonía, el centro crístico en el corazón, que relaciona la conciencia, centro de la conciencia, con los centros de adquisición de la experiencia como resultado del dolor, los centros inferiores. Cada uno de esos 3 mundos, conciencia, senciencia e instinto, con sus iglesias, cada uno de esos mundos con sus 7 iglesias tiene su ángel, que es la inteligencia atómica que actúa en cada uno de esos centros magnéticos. Con uno de los ángeles estelares, uno de los 7 espíritus delante del trono de Dios, es decir, de los logorio planetarios, espíritus de los planetas, que interactuando con las 4 jerarquías llamadas los señores del destino, están pendientes que la línea evolutiva no se detenga y continúe su marcha imperecedera. Entonces les voy a mostrar el gráfico correspondiente. Si me dan un momento, por favor. Compartir pantalla, por favor. Ya está la opción, hermano. Bueno, gracias. Bueno, en este gráfico que vamos a analizar a continuación, hace referencia a cómo los iniciados griegos analizaban al ser humano evolucionando en 3 mundos: el mundo de la conciencia o conscientivo, el mundo moral y el mundo denso. O el mundo conscientivo como el cielo, el mundo moral como la tierra, el mundo físico como el infierno. El mundo conscientivo en el cráneo, cabeza, el mundo moral en el tórax y lo denso en la zona abdominal. 3 centros básicos en la zona abdominal: el chakra coxigio, regido por Orifiel; el chakra sexual por Zacariel; el chakra umbilical por Samael. 3 centros en el mundo de la conciencia: el coronario, relacionado con Miguel; el frontal con Gabriel; y el laríngeo con Rafael. Y el mediador, el divino arcángel Anael, del chakra corazón. El ternario del mundo conscientivo se relaciona con el fuego, entre los alquimistas se llama azufre. El ternario de lo material, relacionado con lo que la alquimia llama la sal, que el Apocalipsis llama el granizo. Y el mundo moral, la sensibilidad en el corazón, relacionado con el azzoe de los sabios, según los alquimistas. Según el Apocalipsis con sangre, ya eso lo estudiaremos ahora. Y encontramos relacionados con los canales espinal, sushumna, y paraespinales ida y pingala. Esos son los 3 mundos del microcosmos ser humano. Repito, tenemos por lo tanto de los 7 centros principales o iglesias, 3 localizados en el mundo inferior: coxigio, sexual y umbilical. Coxigio, sexual y umbilical, Saturno, Júpiter y Marte.
Tres en el mundo superior: coronario, Sol; frontal, Luna; y laringio, Mercurio; y el mediador, Venus, en el corazón. Esta es otra correlación de índole esotérico que se llama el árbol de conocimiento, que no tiene que ver con la relación cabalística del árbol de la vida, que es descenso. Esto es el ascenso de las energías, o la espina dorsal. Cada uno de estos mundos, con sus iglesias, tiene su ángel, que es la inteligencia atómica que actúa en ese centro magnético. Con uno de los ángeles estelares, uno de los 7 espíritus delante del trono de Dios, es decir, los logoios planetarios, que interactuando con las 4 jerarquías llamadas los señores del destino, están pendientes que la línea evolutiva no se detenga y continúe su marcha imperecedera. En Apocalipsis 8:2 dice: y vi los 7 ángeles que estaban delante del trono de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Trompeta es el sonido del espeirema Kundalini en su desplazamiento por el canal medular, poniendo en actividad cada uno de los chakras. Apocalipsis 8:3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces hablan de otro ángel que está delante del altar. El ángel es el átomo maestro de la energía de la semilla, que guarda en forma subjetiva toda la evolución contenida en inmensos periodos de tiempo. Cuando ese átomo, por evolución y sublimación de la energía del espeirema, que es el incienso en elevación, o sea, la sublimación, toma contacto con el mundo de la individualidad, centros cardíaco, laringio y cerebrales, seremos análogos a los dioses y podremos contarnos entre los hijos bien amados del Logos, es decir, los iniciados. Dice este Apocalipsis 8:3 que estamos analizando, que ese ángel vino y se paró delante del altar. El altar para el cabalista, esoterista y espiritualista Rosacruz es la esfera de Yesod, centro generador. Por eso, en los rituales sagrados expresa: me acerco al altar de Dios que edifica la mente y enciende el esplendor de una eterna juventud. Aún no alcanzamos a imaginar, por falta de evolución, lo sagrado, lo divino que es la esfera del Logos generador. Ese ángel tenía en su mano un incensario de oro. Un incensario, palabra obvia que nos dice que es para sahumar, para quemar el incienso, que simbólicamente le ofreció el rey mago y que le ofrece al niño Cristo. Es aquella maravillosa energía que, por acción del calor suave, permanente, progresivo, que el centro crístico proyecta hacia la esfera de Yesod, permite que el incienso sacrificial ascienda como una columna única de humo en un movimiento serpentino para lograr la evolución y regeneración del ser humano. Estamos hablando simbólicamente. El oro es el símbolo de la piedra filosofal. La piedra diamantina radiante, que todo lo que toca lo convierte en belleza y armonía, devolviendo la salud, la juventud y la espiritualidad a todo aquel que la utilice, y siendo necesaria para la formación y el nacimiento del Cristo. Dice ese versículo de Apocalipsis: y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mucho incienso, es decir, muchas encarnaciones de castidad, de sublimación y de trabajo interno.
En Apocalipsis 8:4 dice así: y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Es el espeiderema que se eleva por el poder del átomo maestro de la energía de la semilla, es decir, por el ángel que está en el incensario delante de Dios, la esfera de Yesod, la esfera de Shaddai, el Señor Dios todopoderoso y viviente, lo que significa Shaddai. Shaddai Chai, Señor Dios todopoderoso y viviente. Es la divinidad manifestada en la esfera de Yesod. Y además ese ángel estaba con las oraciones de los santos. ¿Qué son las oraciones? Son los mantras secretos vocalizados para que ese átomo maestro que se almacena en nosotros en el sacro plexo, en su elevación, pueda devolvernos la sabiduría perdida y llegar a la iniciación. Apocalipsis 8:6. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. El fuego del altar es el fuego creativo actuando en la esfera sacra. Echó ese fuego en tierra, es decir, activó el chakra coxígeo, aumentando así la energía y el poder, los chakras coxígeo y sexual. Poder que se elevará hacia el centro coronario, centro de la conciencia actualizada. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Quien ha llegado a tener como experiencia interna el despertar de aquella energía y su elevación, comprende lo que expresa el iniciado. En ese momento el discípulo se siente como un átomo infinitamente pequeño en un ingente universo. Está con el todo, pero él no es nada. Siendo parte inherente del todo, observa en su visión interna el cielo estrellado, es decir, los logos del universo en ese proceso interminable e infinito de evolución y de formación de sistemas. Y en su visión interna siente como si el universo fuera a destruirse. Todo se estremece como si fuera un descomunal cataclismo. Esta es la experiencia interna que tiene el estudiante en su trabajo interno cuando se despierta por fin el fuego secreto, la energía de la vida. Todo se estremece como si fuera un descomunal cataclismo, escuchando un ensordecedor estruendo cósmico que está marcando el despertar de aquella energía. En ese momento el discípulo lo percibe como si fuera el aletear de millones de abejorros. Es un momento crítico, porque siente que su personalidad, que está incrustada en su cuerpo denso, no podrá soportar tal experiencia. Pero es solamente el alborear del despertar de ese tremendo poder. Por eso dice, fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿Qué es lo que siente el discípulo cuando la energía, después de haber sido trabajada en los diferentes chakras, despierta por fin de su quietud relativa en la que se mantuvo por eternidades, entrando por fin a condición activa? En Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Comentario. Al despertarse la energía y desplazarse por el canal medular, llamado el bastón de los patriarcas, el bastón de Brahma. Entonces, simbólicamente, cada ángel, es decir, la inteligencia atómica de cada chakra, hacen sonar el acorde correspondiente al chakra, al centro que gobierna. Por eso dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. A medida que la energía va ascendiendo, desplazándose y activando los chakras, cada uno produce un acorde, un sonido que le es característico. Y ya hemos hablado de eso. Y el primer, Apocalipsis 8:7 dice así: y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde.
Volvamos al gráfico anterior para que se puedan guiar. Orifiel, el primer ángel. Y el primer ángel, Orifiel, el de Saturno, tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Granizo, fuego, sangre. Y fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba verde. El primer ángel, Orifiel, el ángel de Saturno. Entonces, ¿qué sucede con ese centro básico y qué ha de suceder con aquellos cuando al final del periodo terrestre aún estén apegados a la fuerza del instinto, a una naturaleza egotista, llena de desazón, temor, negativismo, pesimismo? El texto nos lo dice. Fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Para el discípulo, el granizo, el fuego y la sangre son los elementos alquímicos, azufre, azufre y sal, con los cuales debe trabajar para despertar el Cristo. El granizo, ¿qué es granizo? Es agua sólida representada en la sal, la sustancia generadora. El fuego, la actividad de la energía representada en el azufre. Y la sangre, el mercurio filosofal como actividad del fuego y del agua, inundando todo el torrente psico y fisiológico simbolizado por la sangre que actúa en el corazón, Anael. La salvación es el aura radiante, el astro de los sabios, el mercurio filosofal, el despertar de nuevas potencias y de nuevas facultades. Pero llegado el momento, en un remoto futuro terrestre, como ya lo hemos expresado, los no preparados, como dice este versículo, fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de la tierra fue quemada y se quemó toda hierba verde. Que realmente el planeta irá poco a poco degradándose más y más hasta que ya no haya vegetación ni oxígeno, ni la vida física pueda continuar aquí. Quien haya logrado pasar la iniciación continuará habitando el planeta Tierra en su cuerpo vital. Ya no tendremos cuerpo físico, sino cuerpo vital. Pero los rezagados que no hayan accedido a la iniciación tendrán que esperar futuras evoluciones con otras humanidades de otros planetas, quizás en un nuevo amanecer del sistema solar probablemente. En adelante, el Apocalipsis va a hablar siempre la tercera parte de una cosa, la tercera parte de otra. No solamente porque se hace referencia a los tres mundos, conscientivo, moral y físico, que es como se analiza en este escrito, sino aquella tercera parte de la humanidad que no pasará a un ciclo posterior de evolución, como ya lo hemos expresado. Después de sumergirnos en la noche cósmica, habrá de venir otro nuevo amanecer, una nueva encarnación del planeta Tierra en un remoto futuro dentro de miles de millones de años. El planeta Tierra en ese momento se llamará periodo de Júpiter, pero no tiene nada que ver con el planeta Júpiter actual, no. Sino que será una encarnación del planeta Tierra en un globo etérico, no un globo físico. No un globo físico como este planeta Tierra físico ahora. En ese periodo llamado periodo Júpiter, habrán de pasar 2/3 partes de la humanidad. Pero la tercera parte tendrá que repetir la lección en un globo de evolución análogo al planeta Tierra. Dice este versículo, la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba verde. Al hablar de la tercera parte de los árboles, volvemos otra vez al discípulo, en donde el fuego secreto en su elevación quema toda la escoria que aún queda en la zona correspondiente a la columna dorsal por donde debe desplazarse esa energía. Todos los errores que cultivamos en nuestra evolución en relación con la personalidad, el instinto, la lujuria, los temores, la ira, etc.,
hacen que el sushumna se mantenga obstruido. Pero cuando el fuego espinal asciende, quita la obstrucción y destruye lo negativo, lo que provoca un gran sufrimiento para el discípulo porque siente dolor en las zonas coxígea, sacra, lumbar, torácica, cervical, dependiendo de los pensamientos, emociones y actos perversos o bondadosos, divinos o espirituales o materiales que tenga en ese momento. Pero el estado espiritual bondadoso le ayudará a quitar esas escorias astrales del canal de Luna. Bueno, dejamos aquí. Les agradezco mucho su atención, su compañía, su interés, su persistencia y continuaremos el viernes, 4 de la tarde. Gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias, hermano. A usted, hermana. Gracias, gracias. El libro de A los pies del maestro ya se los había enviado, las cartas del tarot también ya las había enviado. Voy a volver a enviar el libro porque ese libro lo mandé hace rato. Bueno, Y el libro de revelaciones de San Juan lo vamos a tener en más o menos 3 semanas disponible para los hermanos que lo pidieron y quienes lo quieran pedir. perfecto, hermana. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, igualmente, hermano. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, hermano, muy amable. Doctor Iván, Muchas muchas gracias. gracias. Señor. Feliz tarde. Muchas gracias, Iván. Órdenes. Buenas Abrazo, tardes. hermano, gracias. Gracias, Mari. Gracias, hermano Iván. hermano Iván. Felicidades. Gracias, hermano Iván. Gracias. Feliz año. Gracias, hermano. Con mucho gusto. Gracias, hermano Gracias, hermano Iván. Gracias, Mari. Con mucho gusto, hermano. Con mucho cariño, sus órdenes. Muchas gracias, hermano. Hermano Iván. Muchas gracias, doctor Iván. Muchas gracias, Con hermano. mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Gracias, Doc, muy amable. Bueno, con mucho gusto, Javi. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto, hermano. Gracias, A hermano. sus órdenes. Muchas gracias, Iván. Un abrazo. Sí, un Muchas gracias, abrazo. hermano Mari. Hasta luego. Un abrazo, Gracias, hermano. hermano. Bueno, Guillermo, hasta luego. Se nos coló un robot. Buenas tardes, hermana Mari. Gracias. Hasta luego. Bueno, hermano, que esté muy Bueno, bien. hasta mañana, hermanos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Mari. Con mucho amor.